El inicio de esta historia se remonta a 2007, cuando las muertes en Japón superaron los nacimientos por primera vez en su historia. A partir de ahí, la diferencia entre unos y otros se fue acrecentando, hasta que en enero de 2023, el primer ministro, Fumio Kishida, dijo que el país se halla al borde de ser incapaz de mantener sus funciones sociales. Para que nos hagamos una idea, a mediados de los 90 nacían alrededor de 1,2 millones de japoneses cada año. En 2022 solo se registraron 800.000 nacimientos en el archipiélago, un descenso mucho más acelerado de lo que se esperaban las autoridades, algo que ha encendido todas las alertas. La crisis demográfica de Japón empeora a medida que la población se reduce y envejece rápidamente. En 2022, la tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico en medio de las advertencias del primer ministro Fumio Kishida de que solo queda una última oportunidad para intentar detener el drástico declive. Sin embargo, una solución a la crisis pareciera haberse encontrado en una pequeña localidad rural del país, Nagi, la ciudad milagrosa. En este pueblo de 6.000 habitantes, ubicado en el sur de Japón, la tasa de fertilidad se duplicó con creces, pasando de 1,4 a 2,68 en 2021, superior a la tasa de 2,07 que se considera necesaria para mantener una población estable y más del doble de la media nacional de 1,3. Un milagro, justamente, en un país como Japón, donde la tasa de natalidad baja desde hace años, sin cambios de tendencia a la vista. En 2022 cayó por séptimo año consecutivo a un mínimo histórico, según informó la semana pasada el Ministerio de Sanidad. Y es que, como dijimos anteriormente, el año pasado el archipiélago registró menos de 800.000 nacimientos, el número más bajo desde 1899, cuando se establecieron las estadísticas. El descenso de la natalidad tiene como consecuencia el envejecimiento de la población. Casi un 30% de los 125 millones de habitantes de Japón tienen 65 años o más, un récord mundial después del microestado de Mónaco. Según las previsiones más recientes del gobierno, a este ritmo, la población del país bajará a 87 millones en 2070. El descenso de la población viene acompañado de una economía menguante, una enorme presión sobre las familias y una mano de obra sobrecargada. El pueblo se niega a extinguirse. En este contexto, Nagi destacó como una excepción notable, convirtiéndose en un ejemplo observado de cerca por las autoridades. Allí, según las estadísticas municipales, el 47% de los hogares tienen 3 o más hijos. ¿Cómo lo logró? Parece que esta peculiar tasa de fecundidad se debe a 2 décadas de políticas destinadas a apoyar a las familias a través de generosos incentivos económicos e involucrando a todos los miembros de la comunidad en la educación de sus residentes más jóvenes. Hacer algo contra el descenso de la natalidad no tiene que ver solo con los niños. Adoptamos un enfoque holístico y por eso intentamos implicar a los residentes de más edad, explicó Takamasa Matsushita, padre de 2 niños pequeños y jefe de la División de Información y Planificación de la ciudad. Todo comenzó en 2002, después de que los residentes votaran en un referéndum a favor de no fusionarse con las ciudades cercanas. En ese momento, las autoridades se dieron cuenta de que Nagi solo sobreviviría si conseguía estabilizar e incluso aumentar su población. Para ello, la ciudad empezó a ofrecer incentivos para las familias jóvenes, casas de 3 habitaciones por un alquiler mensual relativamente bajo de 50.000 yenes, unos $350, y un pago único de 100.000 yenes, unos $700, por el nacimiento de cada hijo, con incentivos económicos crecientes hasta el 5º hijo nacido en la misma familia. Además, los niños reciben asistencia sanitaria gratuita hasta los 18 años y las familias no pagan ni un yen por los libros de texto hasta que terminan la enseñanza obligatoria a los 15 años. Las comidas escolares están subvencionadas y los adolescentes que cursan la escuela fuera de la ciudad solo pagan una parte del billete de autobús. La otra arista del enfoque holístico de Nagi involucra a la ciudadanía en su conjunto. Esto se logra a través de guarderías donde por 300 yenes la hora, unos $2, los padres pueden dejar a sus hijos al cuidado de otras madres, del personal y de voluntarios mayores y tener así tiempo para trabajar, hacer tareas o acudir a una cita con el médico. Por eso, el número de personas que se trasladan a la ciudad está aumentando y se espera que siga haciéndolo. Tomando ejemplo. El gobierno parece haber adoptado el modelo de Nagi. Tras visitar la ciudad en febrero, el primer ministro Kishida anunció un plan de ayudas a las familias de $25.000 millones que prevé un aumento de las ayudas directas a los progenitores, ayuda financiera para la educación de los hijos y los cuidados prenatales y la promoción de horarios de trabajo flexibles, así como de un permiso parental para los padres.
Dentro de 6 o 7 años será la última oportunidad para invertir la tendencia descendente de la natalidad, advirtió Kishida. Quiero crear una sociedad en la que los jóvenes puedan casarse como quieran y en la que todos los que lo deseen puedan tener hijos y criarlos sin estrés. Añadió, según los expertos, son múltiples las causas que derivan en la baja natalidad en Japón, entre ellas una rígida estructura familiar. Solo 2,4% de los nacimientos en el país son fuera del matrimonio, la cifra más baja de los países de la OCDE. Los analistas también señalan las condiciones económicas, ya que el bajo crecimiento del país no alienta a las parejas a tener hijos. ¿Puede la inmigración ser otra solución? Varios de los países que han experimentado este mismo problema, como ha sido el caso de algunos estados europeos, lo han enfrentado, entre otras formas, con la flexibilización de políticas migratorias. Para Japón, sin embargo, esta alternativa no es tan fácil de considerar ni de debatir, principalmente por la permanencia del histórico discurso de homogeneidad étnica que ha definido a la nación japonesa desde el siglo XIX en adelante. Es este discurso, entre otros factores, el que ha mantenido a Japón relativamente distante de las tendencias de la migración internacional actual, lo cual no ha sido bueno para la economía, puesto que hablamos de un país desarrollado y con necesidad de mano de obra, pero que no ha recibido prácticamente inmigrantes. Japón no ha cerrado sus puertas completamente a la migración, pero su enfoque se ha limitado al ingreso de trabajadores cualificados como técnicos y profesionales de descendientes japoneses en el extranjero. Es decir, las oleadas de mano de obra inmigrante que ha impulsado a Alemania o a Estados Unidos nunca llegaron al país del sol naciente. ¿Cuánta confianza puede depositar Japón en la migración para poder enfrentar su crisis demográfica? Lo más probable es que esta no varíe significativamente, al menos no en el futuro inmediato. El gobierno japonés, tal como lo ha demostrado con sus últimas reformas, no cree que la solución a esta crisis sea la apertura a la inmigración, y difícilmente cambiará de parecer, por lo que las esperanzas de la nación están puestas en el exitoso modelo Nagi. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.